Mujeres valientes en Cristo Jesús. El Señor a nosotros nos ha hecho realmente a todas valientes. Y cuando empezamos con el anhelo y el deseo de tener el desayuno, se hizo la invitación hacia todas las mujeres, fueran mujeres solteras, fueran mujeres casadas, fueran mujeres viudas, que todas pudieran venir. Y bueno, y siempre nos acompañan algunos de los varones. Pero antes de dar el tiempo a nuestro pastor para la palabra, solo le quiero traer a memoria qué es ser valiente. Fíjese que yo encontré en un diccionario secular que dice que la valentía o coraje, que es un sinónimo de valentía, es una virtud humana. No todos la tienen, no todos la poseen, pero algunos tienen esa virtud de parte de Dios. Entonces dice, es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Y eso nosotros lo vemos muy reflejado en toda la palabra. Cuando hacían las preguntas aquí, ¿verdad? Salieron a luz muchas de las mujeres que nosotros conocemos a través de la Biblia, que fueron más que valientes. Por ejemplo, una Esther, ¿verdad? Que se atrevió a irrumpir delante del rey, fue valiente para eso. A mí me cautiva siempre la vida, por ejemplo, de Abigail, que siendo realmente en una situación tan difícil, yo no sé si usted ha leído la historia de Abigail, a ver quiénes nunca han escuchado de Abigail, levántenme la mano. ¿Sí? Abigail era la esposa de un hombre que realmente era un hombre malo, de malos tratos, de mal carácter, un hombre insensato. Entonces, nos muestra la palabra, ¿verdad? Realmente que hay muchas mujeres que enfrentan situaciones adversas, pero que en determinado momento ellas tienen que tomar una decisión. Fíjese que él les había hecho muchos favores, el rey David, y el esposo de Abigail no quiso atender las peticiones del rey David, sino que se negó a brindarles comida, auxilio. Y entonces David, cuando se entera, viene y dice, nosotros les protegimos cuando ellos lo necesitaron, nosotros fuimos muro para ellos. Entonces David dijo, voy a ir a tomar, ¿qué? Justicia, porque esta persona realmente actuó mal. Y vemos cómo Abigail viene, se llena de la unción realmente del Señor. Y me recuerdo que en el último estudio que yo hice, vimos que Abigail toma por un sendero y un camino que era bien difícil de accesar, pero ella llega al encuentro, o sea, se armó de valentía, en ningún momento dudó, sino que preparó canastos de comida y se fue con sus criados y ella se fue adelante para salirle al encuentro al rey David. Cuando ella mira a David, ella viene y se postra y se tira en tierra y le dice, perdónanos, perdona a mi esposo. Pero ella se atribuye en sí la falta del esposo, se atribuye en sí la insensatez de él y le dice, perdónanos. Y mira uno realmente que usó de valentía para hacer eso, porque David, si iba tal vez muy molesto, la hubiera podido matar a ella también. Pero ella le dice, mi esposo ha sido un insensato, y su nombre así es, insensato. Entonces, fíjese que la valentía es esa habilidad de sobreponerse a dichos impedimentos y perseverar con la acción que se pretende realizar. Hay algo que detiene la valentía. Mire, dice, a superar el miedo a fracasar en ello.
Y yo no sé si usted conoce algunas personas o algunas mujeres que vienen en su mente y conciben antes de hacer cualquier cosa, ay no, es que me puede pasar algo, es que me puede, y ellas mismas se ponen el impedimento, ellas mismas ya en su mente fracasaron, entonces detienen la acción que tal vez el Señor las está moviendo a hacer. Entonces la valentía que se necesita para nosotras las mujeres es reconocer que el Señor es el que nos ha hecho más que vencedores. Amén. Porque es en Cristo Jesús que nosotras somos más que vencedores. Y fíjese que en Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. En todas las situaciones. Sea en el tiempo antiguo, cuando vemos, por ejemplo, vemos a Débora ya como juez en Israel y que tuvo que actuar también. Vemos a Esther intercediendo por su pueblo, vemos a Abigail intercediendo por el rey David. Fíjese que la carga realmente de traer aquello que el Señor pone en el corazón, el Señor me empezó a levantar en las noches y me llevaba a la Escritura. Y si usted mira ya en el último tiempo en que estuvo el Señor Jesús, cuando Él fue llevado a juicio, cuando a Él lo agarraron, dice que empezó la hora de las tinieblas. Empezó una hora oscura realmente sobre la tierra. Yo creo que nosotras, hermanas, estamos viviendo una hora ya en que la oscuridad realmente y en los ambientes son cada vez más adversos al pueblo del Señor, porque se está dando más riendas a las cosas del enemigo. El espíritu del anticristo, ¿verdad? Está obrando desde ya. Pero esas mujeres fueron valientes. Ya al finalizar Cristo, lo que vino a hacer a la tierra, ellas observaban a lo lejos, esperando por su Redentor. Tan valientes fueron que de ese grupo, porque si usted lee los evangelios va viendo cómo ese grupo se va colando y cada vez son menos, hasta que terminan 4, según el evangelio de Juan, que fueron fieles y permanecieron a los pies de la cruz, velando el cuerpo de Cristo. Es un tiempo ahora realmente en que el Señor nos está haciendo esa invitación, que no depongamos nuestro caminar, sino que sigamos creyendo y esperando que el Señor a nosotros nos capacita, que el Señor está con nosotros y no nos va a dejar. Que cualquier situación adversa que haya en tu familia, amenaza. Para Abigail había una gran amenaza de acabar con toda su casa, sirvientes, sus hijos, su esposo, todo estaba en contra de ella. Y sin embargo ella se metió delante del Señor por obtener una respuesta. Solo las valientes que se metan con el Señor y se quebranten delante de Él van a obtener favor y beneficio delante de los ojos del Señor. Fíjese que ella obtuvo tal favor que cautivó el corazón de David, porque el esposo murió de un ataque en el corazón se le paralizó, puro juicio del Señor por haber actuado como actuó. Pero el rey David la mandó a traer, la mandó a llamar y la metió al palacio. Esto es profético, hermana, porque empieza a profetizar realmente de parte del Señor y le empieza a decir, no derrames sangre, tú vas a ser el rey de Israel, tú vas a estar un día en el palacio. El Señor ha prometido para ti y tu casa, tú y tu casa. Tenemos que perseverar en creerle a nuestro Señor, que Él es todopoderoso. No decaigamos nosotros en la fe. Si tú has visto que alguno de tus hijos todavía no quiere meterse con el Señor, no decaigas en la fe.
de creer que Dios puede cambiar las circunstancias. Si tienes una amenaza fuerte, no decaigas en la fe. Si no tienes provisión, no decaigas en tu fe. Con Él tú lo tienes todo. Amén. Vamos a dar el tiempo entonces para que nuestro pastor comparta el tema. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes. Qué bendición estar acá compartiendo con tanta dama de Dios. De verdad que me gozo mucho de ver casi todas las mesas con bastantes invitadas y también con damas y jovencitas que especialmente se les invitó para estar con nosotros en esta ocasión. Yo le voy a pedir que incline un momentito su rostro, vamos a orar nuevamente y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé de su gracia para poder compartir con ustedes. Padre, gracias por las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito por el cual trajiste a cada una de las damas tuyas, Señor, porque son hijas tuyas que han venido este día. Te pedimos que nos des de tu gracia, que nos des, Señor, de tu unción y que nos permita, Señor, trasladar el corazón tuyo hacia ellas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Permítanme aquí organizarme un poquito. Ya mi esposa introdujo y también en las preguntas han estado ustedes muy acertadas con la identificación de algunas damas de la Biblia. Pero el tema es las mujeres valientes en Cristo. ¿Cuántas de ustedes han sido valientes? Mire, yo conozco a la mayoría de ustedes e incluso me gozo de ver algunas que tenía tiempo de no ver, que hoy nos visitan. Pero he notado desde que empezó Iglesia de Cristo Betel que aquí hay muchas mujeres que han batallado solas. Y batallar solas significa que tienen que tener valentía para poder hacerlo. Conozco batallas de muchas de ustedes y realmente yo me gozo de saber que hoy están aquí y que el Señor sin duda tiene un consejo, tiene una palabra especial, tiene un rema para ustedes que pueda ser de bendición. Aunque ya son valientes, yo creo que la ruta final de la iglesia necesita de mujeres mucho más valientes. Yo creo que nosotros quisiéramos, los predicadores, decirle al pueblo que todo se va a arreglar, que todo va a estar bien, pero usted sabe que en la medida que nos acercamos a los tiempos del fin, vemos que la situación es más difícil en todos los órdenes. Y eso no exime a las mujeres cristianas de tener que enfrentar diferentes situaciones. Bueno, hay mujeres valientes en la Biblia, que ya mi esposa habló de Abigail, yo iba a hablar un poquito de ella, pero lo voy a hacer muy resumido. Pero fíjese que me ponía a pensar en primer lugar, si lo vemos así en el orden que van apareciendo en la Biblia, en la esposa de Noé. No tiene nombre. Doña Noa, tal vez, ¿verdad? No sé cómo le podríamos poner. Pero me ponía a pensar, y el Señor me hablaba, que para ser valientes, realmente nosotros necesitamos fe. Porque siempre he dicho que la fe entraña un riesgo. La mayoría de personas que no quieren ejercitar su fe es porque no se quieren arriesgar. Hace poco, y yo recuerdo muchas veces eso, que a veces Yadi lo comparte con señoritas solteras, que están en esa disyuntiva, ¿me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? ¿Será él o no será él? Deshojando margaritas, ¿me quiere? ¿No me quiere? Y eso le hace recordar a ella su propia experiencia, ¿verdad? Y entonces ella tenía temores como normalmente a veces suele suceder, porque déjeme decirle, y como hay señoritas acá,
que en la medida que nosotros tengamos una buena familia, que tengamos una buena relación con nuestros padres, que el matrimonio de nuestros padres sea un matrimonio estable, en esa medida usted va a anhelar casarse. Pero si por el contrario hay malas experiencias y generalmente usted sabe que siempre se ha dicho que el hombre es como el aguacate. Solo que yo digo, no aguacatejas. Porque ustedes saben que cuando vino a Guatemala el aguacatejas, ya la cosa cambió y el dicho ya se tiene que cambiar, ¿verdad? Pero antes del aguacatejas, realmente cada vez que uno abría un aguacate salía malo o medio malo. Y entonces por eso me imagino que una mujer inventó ese dicho, ¿verdad? Que el hombre es como el aguacate. No sé si los hermanos dicen amén o no, ¿verdad? Ya se fueron. Ya sabían que íbamos a hablar algo nosotros, pero indudablemente recuerdo que ella siempre les dice a las jovencitas, mira, yo casi me metía debajo de la cama, no estaba muy decidida, había muchas cosas por las cuales yo no estaba totalmente segura, pero se fue a ministrar porque qué bueno es que la mujer se ministre. Qué bueno es que la mujer busque consejería. Y realmente en esa ocasión, de parte del Señor, el Señor le habló en esa administración que ella no iba al matrimonio por sus propias fuerzas, sino que iba al matrimonio acompañada del Señor. Yo voy a ir contigo y yo voy a sacarte adelante. Entonces, el mismo matrimonio hay que usar fe. Porque si usted recuerda al susodicho, a la persona con la que se casó, puede, y si lleva 20 años, 30 años de casada, quizá está pensando, bueno, sí tuve que tener fe para creer que esto y esto y esto y esto y esto y esto iba a cambiar, o esto y esto y esto iba a mejorar. ¿No es cierto? Entonces, fíjese que la esposa de Noé, realmente aunque no tiene nombre, yo no sé si usted la considera una mujer valiente. Porque realmente, fíjese que la esposa de Noé vio a su esposo que parecía que se le había zafado un tornillo. Porque usted sabe que no llovía todavía sobre la tierra. Y como no llovía sobre la tierra, entonces su esposo estaba usando fe en base a una revelación que Dios le había dado que venía un diluvio y que tenía que hacer un arca y que en esa arca iba a meter por parejas a los animales. Usted conoce bien los detalles, pero yo me pongo a pensar, porque quizá nadie ha predicado nunca sobre la esposa de Noé, y yo no voy a predicar mucho sobre ella porque tengo varios ejemplos acá, pero sí me hace pensar que ella tuvo que ser valiente, porque seguramente si en esos tiempos había tienda o había súper, no había súper, ¿verdad? No estaba país, ¿verdad? Pero cuando ella iba a buscar recursos, quizá de repente alguna vecina le decía, mira, ¿verdad que te casaste con un loco? ¿Ya viste lo que está haciendo tu esposo? Se le zafó un tornillo. Pero ella de alguna forma tuvo que ser valiente para poder acompañar a su esposo en una travesía que yo no sé si ustedes se dieron cuenta que duró 120 años, porque 120 años estuvo predicando Noé. Métanse al arca, entren al arca, o de lo contrario se van a perder. Al final, ella entró y entraron sus hijos y entraron sus nueras. Pero en medio de eso, la esposa de Noé tuvo que ejercitar su fe. Se tuvo que arriesgar. Usted se imagina que cuando Dios cierra la puerta, ella estuvo esperando y parece ser que en el momento de cerrar la puerta empezó a gotear lo que todavía no conocía y empezó a llover de una manera torrencial. Ahora, eso de alguna manera la Biblia y el mismo Señor en su discurso escatológico de Mateo 24 nos dice a nosotros que los tiempos que estamos viviendo van a ser como los días de Noé. ¿Lo ha leído usted? Entonces, quiere decir que otra vez vamos a tener que creer que lo que viene y está establecido y escrito en la Biblia se va a cumplir, a pesar de que la mayoría de personas no lo creen. Y no estoy hablando del mundo. La mayoría de iglesias actualmente y los ministros actualmente han dejado de creer
en una escatología del futuro. Están creyendo en una escatología pretérita, en una escatología histórica. Dicen que todo lo de Apocalipsis y de Daniel ya se cumplió. De tal manera que entonces ya no vamos a esperar que realmente el Señor venga. Ellos están apostando a que es la iglesia la que va a establecer el reino. Entonces el ambiente que se va a vivir entre los mismos cristianos es que unos vamos a decir, y cada vez menos, que el Señor viene. Pero otros van a decir, pobres tontos religiosos, porque el Señor ya no viene. Deshagan las maletas, eso es lo que dicen a voz en cuello hoy los ministros. Entonces, usted va a tener que ser valiente otra vez, como la esposa de Noé, para creer lo que el Señor realmente ha puesto en su corazón y que cuántas lo creen con todas sus fuerzas. Gloria a Dios. Bueno, Sara, la esposa de Abraham, tuvo que ser valiente. El bandido del esposo, después me pongo de acuerdo con él, porque fue un bandido. Dicen que es el padre de la fe, así lo dice la Biblia, pero no tuvo mucha fe cuando bajó a Egipto y puso en peligro a su esposa. Dijo que era su hermana, aunque era medio cierto, ¿verdad? Pero usted se imagina, yo no sé, pero la mejor manera de entender la Biblia es tratar de meterse en el momento que se está leyendo. Trate usted de meterse en los zapatos de Saraí, porque ese era su nombre, en ese momento. Cuando estaba en la alcoba de Faraón. Porque al muy chulo de su esposo se le ocurrió decir que era su hermana, por miedo a morir. Realmente esa mujer tuvo que ser valiente. Entonces, hay momentos en los que el mismo esposo puede meter a la esposa cristiana en grandes problemas. ¿Me estoy dando a entender? Por sus decisiones. ¿Cuántas veces las esposas le dicen al esposo, mira, ten cuidado con fulano, no hagas negocios con sutano, cuidado con la fulana? ¿Le ha pasado alguna vez? No, levante la mano. Y el esposo no hace caso. Y todavía es bíblico porque dice, mira, no tengo que oír tu voz, porque el Señor le dijo a Eva, por cuanto oíste, o mejor dicho a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer, tal y tal y tal cosa, así que no voy a oír la voz tuya. Pero ¿cuántos saben que en otra ocasión el Señor le dijo, sí, debes oír la voz de tu mujer? Y una mujer de Dios, una mujer espiritual, indudablemente va a ser utilizada como un maravilloso complemento. Al fin y al cabo es ayuda idónea, es ayuda que complementa. Es ayuda que realmente está rodeando al varón para que realmente ella lo ayude a salir adelante. Bueno, Sara tuvo que ser valiente. Rebeca, ¿quién fue la que contestó que era una mujer que salió de lejos? ¿Quién? ¿Yadira? ¿No? ¿Quién contestó sobre Rebeca? ¿Ya no se acuerdan? Muy bien. ¿Quién contestó? Indudablemente también tuvo que ser valiente porque le dijeron que se iba a casar con alguien que no conocía, que iba a viajar una gran distancia, incluso se iba a ir con un hombre que aunque estaba viejito, a veces los viejitos son mañosos. Dice que gato viejo le gusta el ratón tierno. Abraham tenía confianza con Eliezer, porque era su criado más de confianza, pero era el más maduro. Y recuerdo que en una ocasión el doctor Ríos dice, no mandó a un joven porque se come el mandado, porque Rebequita parece que estaba muy bonita. Pero tuvo valentía para poder confiar que lo que estaba sucediendo en su vida, porque ella cotidianamente bajaba al pozo para poder sacar agua, ¿se acuerda usted? Y creo que nunca le había tocado sacar tanta agua. Pero un día apareció un hombre con 10 camellos, ¿se acuerda?
Cada camello han hecho las cuentas de cuánta agua traga, porque parece ser que el agua le sirve para 10 días de andar en el desierto. Entonces, ¿qué trabajo? Pero ella hizo todo. No estoy hablando de ella porque cada una de ellas habría que hablar un buen tiempo, pero solo los estoy mencionando en mi introducción. Me dice mi esposa que siempre hago introducciones largas, pero voy a ver cómo corre. ¿Y Raquel? ¿Se acuerda de ella? ¿Esposa de quién? Raquel fue esposa de Jacob. Pero Jacob, no me pregunte por qué. Y vaya que hoy no hay tantos varones, ¿verdad? Pero tuvo que competir con 3. Espero que no le toque a usted hacer eso. Y en estos tiempos donde yo creo que hemos entendido cómo son las cosas, porque fíjese que algunos, cuando yo veo varones preguntando, ¿y por qué Jacob tuvo 4? Yo digo, ¿y qué querrá este? ¿Y por qué Dios se lo permitió? Viene la siguiente pregunta. ¿Y por qué el fruto de esas 4 mujeres constituyó los 12 patriarcas? De alguna manera están buscando, porque hoy los hombres les gusta a veces pecar y establecer su propia doctrina. Pero lo cierto es que Raquel, que era la que Jacob amaba, vio que su hermana parecía conejo. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, quinto hijo, sexto hijo. ¿Usted se imagina lo difícil que era para Raquel? Fue una mujer valiente para mantenerse ahí. Séfora, ¿se acuerda quién era Séfora? A ver, ayúdenme. Hoy, yo no doy regalos, pero ayúdenme. ¿Quién era Séfora? La cusita. Parece que Séfora era morenita. Y los hermanos de Moisés eran racistas. ¿Se acuerda? No le caía bien la cuñada. Por otro lado, no era una mujer que había crecido necesariamente bajo la revelación del Dios verdadero. Y se acuerda que ella no sabía que había que circuncidar a sus hijos. Moisés no se lo había comentado, no le había explicado, como muchos hombres hacen hoy, ¿verdad? Que la esposa solo tiene que hacer esto y aquello. Mira, vamos a aquella iglesia donde a mí me gusta porque yo así lo quiero. Y por eso algunas las traen, ¿verdad? Pero usted no la trajeron hoy. Séfora, indudablemente, no solo tuvo que batallar con sus cuñados, sino que de repente también darse cuenta que estaba envuelta en un plan de Dios, que nada más y nada menos involucraba que su esposo tuviera que dejarla con su papá. Permítame pensar, y si usted se mete en el papel de Séfora por un ratito, ¿no diría usted, ¿para qué me casé? ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Como se repitieron, yo creo que ya tienen sueño, ¿verdad? Yo siempre pienso que cuando alguien tiene un poquito de sueño, no soy yo el que la estoy durmiendo, sino que comió mucho o está cansada o no sé qué hizo. Pero Séfora tuvo que enfrentar muchas cosas, quedarse con su papá, con sus hijos, y realmente pasar mucho tiempo sin su esposo, porque su esposo andaba haciendo el papel que Dios quería que hiciera, nada más y nada menos que liderar a todo un pueblo. No le era fácil a Séfora, tuvo que ser valiente. Débora, la primer juez, la única juez que está tipificada en toda la Biblia, tuvo que ser valiente porque, hermano, ¿cuántos saben que a veces cuando hay hombres que no quieren enfrentar las cosas, Dios levanta mujeres? Amén. A mí no me gusta que el machismo se meta en la iglesia y que entonces el liderazgo machista en una iglesia X no permita que la mujer pueda hacer cosas. Por eso le cuento que mi esposa predica. Ella no le gusta predicar, pero predica, y cuando ella predica, Dios la usa. Y yo no quería predicar hoy. Consideré que le tocaba a ella, pero se me achicopala. Y muchas de ustedes, yo creo que Dios tiene propósitos para sus vidas.
Siempre he pensado que la mujer, indudablemente, sin pensar en ministerios, porque mire, al fin y al cabo, a mí ya no me interesan los títulos. Yo creo que es una tontera eso de los títulos. Nos ha hecho terrible daño. Que cada ministro que se le ocurre, usted todo trasnochado, se llame apóstol. Y de apóstol no tiene nada. Porque está interesado en el título. Si lo es, que funcione. Entonces, indudablemente, muchas veces por el énfasis de los títulos, no se permite muchas veces que la mujer haga su función, y tiene funciones. Entonces llama la atención que Débora, no me pregunte por qué, la metieron dentro de los jueces. Y en una ocasión, un ejército poderoso venía a enfrentar nuevamente en esos ciclos terribles que se daban a Israel. Que ese ciclo, déjeme tomar un minuto para decirle que cada vez que Israel se apartaba de Dios, Dios levantaba un pueblo que lo sojuzgara. Así que tengamos cuidado con alejarnos de Dios, porque Dios va a levantar algo que nos va a hacer daño. Pero cuando el pueblo se arrepentía, primero se apartaban, Dios enviaba un pueblo. Haga de caso usted que era un círculo, y luego Dios lo que hacía era que levantaba un juez para libertar a su pueblo. Y cuando ese juez libertaba a su pueblo, inmediatamente venía prosperidad por un tiempo, hasta que otra vez el pueblo de Israel volvía a apartarse. Eso pasó con todos los jueces. Barak era un hombre en ese tiempo que era diríamos, el general de los ejércitos de Israel. Pero tuvo miedo y le dijo, mira, si tú no vas conmigo, ¿de qué tamaño sería la función de esa mujer? Que si tú no vas conmigo, yo no voy, dijo. Ok, yo voy a ir contigo, le dijo. Eso sí, la gloria no será para ti, sino la gloria va a ser para una mujer. Y no era ella, era Jael. ¿Cuántos han hablado y han oído de Jael? ¿Ninguna? Bueno, ella le dijo a Sísara, el jefe de los ejércitos contrarios, entra a mi cabañita, así como saben hacer las mujeres, ¿verdad? Porque ¿cuántas saben que cuando la mujer quiere lograr algo, lo consigue? Están meras tímidas, pero así es. Tienen sus maneras. Aleluyita. No se hagan las chiquitas. Así que Jael entró. Ese hombre era un hombre así grandote, Sísara. Lo durmió sin llamarse Dalila. Y cuando estaba bien dormidito, agarró una estaca. ¡Qué valentía! Y se la clavó en las sienes, que le atravesó completamente. Y la gloria fue para una mujer. Dios tiene cosas muy interesantes. Yo recuerdo que el doctor decía, cada vez que Dios mira que no hay hombres, Dios levanta mujeres para vergüenza de los varones. Como estamos, casi no hay varones. Que hay unos varones. Pero realmente es así. En ese caso sucedía. Abigail, ya mi esposa les habló bastante acerca de eso. Pero les quiero hablar de 5 de ellas más rápidamente. ¿Cuántas conocen a Jocabed? Jocabed era la madre de Moisés. ¿Se acuerdan? Y fue valiente porque realmente se jugó la vida al ir en contra de un decreto de Faraón que decía que todos los niños varones al nacer, si eran varones, había que matarlos. Y ella dijo, este niño está hermoso. Realmente Dios hizo hermoso a Moisés. Déjenme ver si ahí está todavía. Ahí está. Lo hizo hermoso, dice la Biblia. Y ella no solamente lo da a luz, sino que lo protege en una arquía. Y fue valiente para creer, porque era una mujer que creía en Dios, que Dios tenía un propósito para su bebé. Y que no se lo iba a comer un cocodrilo en el Nilo. Y que iba a funcionar bien la forma como calafateó esa arquía. Dicho sea de paso, ese es el trabajo de las mamás. ¿Cuántas aquí son mamás? ¿Están calafateando la arquía? Muchas de ustedes yo las conozco que ya tienen hijos y ya tienen nietos.
Pero usted sabe que nunca se deja de ser mamá. Hay que seguir calafateando, hay que seguir cuidando, hay que seguir aconsejando, hay que seguir intercediendo. Aleluya. Hasta por los nietos. Pero Jocabed fue valiente porque realmente creyó que Dios tenía un plan y ese plan por medio de ella se cumplió. Y usted conoce toda la historia. Abigail, valiente, salvó a su esposo Nabal, como lo vimos, de morir en las manos de David. ¿Sabe usted que Nabal era un hombre, dice, de malos tratos? No le voy a preguntar si usted se casó con Nabal. A propósito, no las estoy viendo para no saber. ¿Levantó alguien la mano? ¿Por qué será que los hombres muchas veces podemos caer en esa clasificación? Ser de malos tratos. Ya te dije tal cosa. ¿Le gusta a usted que su esposo le hable así? Por eso las solteras, cuando oyen que su papá le dice así a su mamá, dicen, ¿será que me caso? ¿Se ha dado cuenta usted que hoy las chicas estudian y estudian y estudian y estudian y estudian y estudian? Licenciatura, maestría 1, maestría 2, maestría 3, maestría 4. Y yo digo en el fondo, bueno, ¿y cuándo van a parar? ¿No será en el fondo algo como para detener la posibilidad de ciertas cosas que le puedan hacer sufrir? Porque a nadie le gusta sufrir. Era una mujer sabia, era inteligente. Es interesante que dice el primer libro de Samuel 25:3, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Qué bonito, ¿verdad? No crea que le tomé una foto, ¿verdad? Sino que así se la imaginan. Y obviamente cuando David le puso el ojo, ese David también, qué bandido, ¿verdad? Algunos dicen, ¿cómo no nací en la época del Antiguo Testamento? Y yo digo, si con una cuesta. ¿Por qué cuesta? Para ser totalmente honestos en el matrimonio, indudablemente las parejas se tienen que ir acoplando. Fíjese que si algunos dicen que las mujeres vienen de Venus y los hombres de Marte, ¿cómo hacemos para juntarlos? Las características de cada uno según creación de Dios indudablemente son complementarias, pero muchas veces las diferentes maneras y culturas y matrimonios paternales pueden hacer que la cosa sea complicada, ¿no es cierto? Yo, gracias a Dios, llevo casado 31 años y estamos contentos. Mire la cara de mi esposa. Está feliz. Esa es mi mejor carta de presentación. Aleluya. Gloria a Dios. Es que mire, al final a uno lo que le interesa no es cuánta gente se convirtió con uno, de qué tamaño fue la iglesia, qué gran templo hizo. Eso no es importante. Porque conozco un hombre en el cuerpo que cuando murió cubría más de 2,000 iglesias. Guatemala, toda América Latina, algunas iglesias en Europa. Y cuando a mí me tocaba dar 5 minutos, porque a todos los pastores, como eran tantos, les daban 5 minutos, en el momento donde lo estaban velando, que fueron 3 días, el Señor me dijo, no vas a hablar tú. Ok, Señor, está bien. Porque yo le hago caso. Va a hablar la viuda, me dijo. Y habían pasado 2 días y no le habían dado tiempo a la viuda. A veces los pensamientos machistas. Solo los varones. Así que, como ella estaba cerquita, yo le dije a todo el pueblo que llenaba ese auditorio, no voy a hablar yo. El Señor me dijo que va a hablar la viuda. ¿Y sabe qué dijo la viuda? 3 cosas impresionantes que yo quisiera que cuando yo también me vaya con el Señor, como se mueren primero los hombres y después las mujeres duran más, ¿verdad? También lo puede decir mi esposa. Dijo la hermana Blanquita de Ríos. No le tomó más de 1 minuto para decir el elogio más grande que yo he escuchado de un ministro. Otto fue buen hijo, buen padre y buen esposo.
así resumió el éxito. ¿De qué sirve tener 2000 iglesias si no pude ser un buen padre, si no pude ser un buen hijo, si no pude ser un buen esposo? ¿Cuántos dicen amén? Hay una prostituta valiente. Ay, hermano, ¿y por qué nos habla de Rahab? Porque fue valiente. Tampoco conocía. En Jericó le habían enseñado acerca del Dios de Israel. Pero empezó a oír, le empezaron a llegar los telegramas, los emails, que Israel, donde pasaba, el Dios en el que creían arrasaba a los pueblos. Fue valiente porque terminó creyendo en el Dios de Israel. Y que él no solo podía salvarla a ella, sino que podía salvar a sus familiares. Y se acuerda que le dijeron los espías: pon un listón rojo, porque si no lo pones, nosotros tenemos la orden de destruir todo. Así que por creerle a Dios y creerle a aquellos que iban de parte de Dios, que eran esos espías, fue salvada ella y fue salvada su familia. Es importante que usted sea una mujer valiente de cordón escarlata, que pueda poner sangre en los dinteles, no literal, cada vez que el Señor le permite a usted levantarse de madrugada, porque ustedes son mujeres que se levantan temprano, cuando todavía los hijos están durmiendo, cuando todavía el esposo está roncando, ustedes están orando. Y si todavía no lo hacen, lo van a hacer, porque indudablemente hay que poner sangre en los dinteles para que no haya destrucción. Cada vez que un hijo sale para su estudio o su trabajo, usted sabe que puede no volver. Vivimos en un país difícil, pero qué importante saber que podemos orar a aquel que es más poderoso que aquel que está en el mundo y que nos ha prometido, hermanas amadas, proteger a los nuestros. Yo le aseguro que usted tiene muchas historias y muchos testimonios acerca de lo que Dios ha hecho. Débora, valiente, tomó la iniciativa cuando Barak no quería ir a pelear sin ella y le profetizó que el honor de esa batalla estaría en manos de una mujer. Jael, valiente. Voy terminando con la última. También ya se habló de Esther, pero no terminando de predicar. Yo sé que algunas se pusieron contentas, pero espérese. Expuso su vida ante el rey por salvar a su pueblo Israel. Esta mujer muy bella que ganó un concurso en tiempos de un imperio, dijo en Esther 4:16: y si perezco, que perezca. ¡Qué valentía! Ella realmente ya había salvado su pellejo. Era la reina, pero era israelita. Y un enemigo formidable del pueblo de Israel ya tenía todo arreglado para que de una manera concertada en todo el reino mataran a todo su pueblo. Y se expuso. Ustedes son valientes porque ustedes exponen su vida si fuera necesario por sus hijos. Yo recuerdo que en su manera de poderse expresar, mi mamá decía: si se meten con mis hijos, yo soy una leona. ¿Quiénes se identifican con eso? Si se meten con mis hijos, yo soy una leona. Pero mejor deje que a través de su intercesión el león de la tribu de Judá pelee las batallas suyas, y así no las pelea carnalmente. Pero para eso se necesita fe, se necesita poner en las manos de ese tremendo Dios, el único Dios, pero el todopoderoso, a nuestros hijos. Recuerdo a una mujer que perdió a su esposo muy joven y se metió con Dios. Probablemente esa tragedia la movió a meterse con Dios. Y se quedó con 3 niños pequeños, varones. Y Dios le dijo, en un rema personal: bautízalos a sus hijos, chiquitos, porque yo voy a trabajar con ellos. Después de muchos años,
Ella los ve a los tres casados buscando de Dios. Se necesita fe para creer en una palabra que surge en tu corazón o en tu mente, pero que tú sabes que si es Dios el que está detrás de esa palabra, la va a cumplir a pesar de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tenían estas mujeres, 5 que vimos especialmente dentro de ese gran listado, en común? ¿Qué tenían? ¿Ah? Fe. Por supuesto, en el Dios en el que nosotros también creemos. Mujeres de fe son mujeres valientes. Porque una mujer valiente es la que no mira nada, pero sabe que las cosas están ahí a la vuelta de la esquina. Que aunque no entiende quizá mucha teología, ni los originales, ni todo lo que a veces los predicadores decimos, saben que la fe es pues la certeza de lo que no se ve. Y es la convicción de lo que se espera. Señor, yo no veo cómo mi esposo va a cambiar. Oh Señor, yo no veo cómo mi hijo va a obtener trabajo. Yo no veo cómo voy a sanar porque estoy con esta enfermedad. Pero una cosa sé, que tú, si has dispuesto a sanarme, me vas a sanar. Aleluya. Acompáñame para ver un poquito algunas cosas entresacadas de la mujer virtuosa, que era una mujer valiente, de Proverbios 31. En esta versión no le puse el verso, pero me parece que es el 10, pero déjeme ver si es el 10. Usted lo busca ahí, dice: la mujer fuerte, lo tengo en rojo, ¿quién la hallará? La mujer valiente es una mujer fuerte. Vale mucho más que las perlas. Usted le quiere regalar algo a mi esposa, regálele perlas. ¿Le gustan las perlas? Especialmente aquellas que no son artificiales, sino que... Pero espérese, le voy a explicar por qué. Dice que las artificiales le dan calor, pero las cultivadas sería, ¿verdad? O las perlas, dice que cuando se las pone, siente rico. Y es cierto que la perla genuina es fresca. Amén. Pero aquí dice que la mujer fuerte, ¿quién la hallará? Vale mucho más que una perla preciosa. Eso es lo que Dios cree de usted. Si usted es una mujer fuerte. Y como le digo, muchas de ustedes, yo he tenido el privilegio de observarlas. Porque aquí hay mujeres que han enviudado. Hay mujeres divorciadas. Hay mujeres que las abandonaron. Hay mujeres madres solteras que están peleando una batalla difícil, pero que están creyendo en el único que puede sacarlas adelante. Y eso las hace fuertes. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Fíjese que esa palabra fuerte, sé que no va a recordar esto y no me interesa tanto que recuerde usted la palabra Jael, pero dice que la traducción en nuestro idioma es fuerza, sea de hombres, o sea que una mujer fuerte puede tener una fuerza como de un hombre, sin ser hombre por supuesto. Habla de medios u otros recursos, como esa palabra se puede traducir ejército, riqueza, virtud, valor, fortaleza, ser apto, armarse. Una mujer fuerte se va a armar de rodillas buscando la presencia del Señor, intercediendo por los suyos. Porque sabe que la oración, en este caso de la justa, ¿qué es lo que logra? Puede mucho. Son recursos espirituales. La palabra habla de combatir, habla de fortaleza, habla de guerra. Entonces, cuando dice esta porción, mujer fuerte, mujer guerrera, se puede traducir. ¿Quién la hallará? Mujer que sea fuerte y que se mantenga en Dios. Hay otra versión
o mejor dicho, otro pasaje en el verso 17, si usted está apuntando los versos, que dice que la mujer virtuosa, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Siempre se ha dicho que la mujer es el sexo débil. ¿Qué sexo débil ni qué 8 cuartos? No le estoy hablando a usted de matriarcados en su hogar, no. Aunque fíjese que yo he entendido algo. Cuando en la consejería matrimonial o ministración tengo acceso a ciertas cosas, me doy cuenta que muchas mujeres no quieren dirigir sus hogares. Se ven obligadas a hacerlo. Porque de lo contrario se funde la familia. Y tengo la sospecha que aunque estén tomando decisiones, Dios las está respaldando. Hasta que el varón reaccione. Yo no sé qué pasa, pero en estos tiempos hay mucha escasez de hombres que confíen en Dios y se atrevan a ser los verdaderos sacerdotes del hogar. Y muchas mujeres se ven obligadas a tomar el papel que les corresponde a ellos. Usted no ve hombres a las 4 de la mañana orando, son muy pocos. Incluso si yo hiciera un balance y pusiera cámaras a escondidas en su casa, lo más seguro es que vería mujeres orando y no varones orando. Los varones están ahí frente a la tele con cara de... Qué bueno que no vienen los varones, no les van a decir nada. Ella se ciñe de fuerza. Ahora, me gusta la palabra original, Hagar, porque ahí donde está en azul, no sé si lo ve. Ahí en azul, mire, aquí, fajarse, eso es muy guatemalteco. La mujer, ceñirse es fajarse. No cuando está recién operada, ¿verdad? No. No, eso de fajarse, que se usa también cuando un hombre trabaja fuerte, también se usa ahí en el original. Fajarse. ¿Cuántos aquí se han tenido que fajar? Les cuento que van a tener que seguir haciéndolo. Aleluya. Porque el Señor está con ustedes. Qué difícil es enfrentar a un esposo con enfermedades terminales. Eso no es fácil, hay que ser valiente para no quedarse en el camino. Qué difícil es ver un esposo que pierde el trabajo. ¿Se ha dado cuenta usted que hay esposos que cuando pierden el trabajo pasan 5 años y no lo encuentran? Es que mira, mi hija, una persona como yo tiene que estar en el puesto que le corresponde. ¿Sabe qué me enseñó a mí mi papá? Un sastre que llegó a la universidad, tenía 28 años cuando sacó el sexto en la nocturna, sacó toda su carrera en la noche con 2 trabajos y cerró en la universidad. Me dijo en una ocasión, cuando usted no tenga trabajo, me dijo, vaya a la terminal y cargue bultos. ¿Y cuántos saben que en la terminal siempre se pueden cargar bultos? ¿Ah? Pero para eso se necesita valentía y responsabilidad. Yo a veces veo ministros que se lanzan al ministerio y que las esposas y los hijos son los que trabajan. Y yo le pregunto, pero si estás empezando la obra, ¿por qué no trabajas? Es que yo soy siervo del altar, hermano. Déjate cuento, luego empecé a trabajar. Aleluya. Porque indudablemente, aunque la mujer fuerte, la mujer se ciñe. Ahora tal vez va a entender el verso de una mejor manera. Ella se faja de fuerza. Pero esa fuerza no viene de ella, esa fuerza viene de Dios. Y fortalece sus brazos. Eso es una mujer valiente. La mujer virtuosa también, dice el Proverbio 31:21, no tiene temor de la nieve. Me gusta eso, porque la mujer siempre es temerosa. Incluso uno de los personajes de Pies de Sierva en lugares altos. ¿Quiénes han leído ese libro? Yo lo recomiendo porque mi pastor lo recomendó y es un buen libro. Si usted no ha leído Pies de Siervas en lugares altos, léalo. Salga hoy de aquí, vaya a una librería y compre Pies de Siervas en lugares altos y léalo.
Pero ahí hay un personaje que es temerosa, ¿verdad, Yadi? Ella es la personaje principal, temerosa. Y yo me pongo a pensar por qué el autor, que realmente fue usado por Dios para escribir ese libro, puso a la mujer como temerosa. Porque la mujer tiene muchos temores. La mujer teme a muchas cosas. Algunas casadas temen que el esposo las deje. Temen que el esposo pierda esto, que el esposo pierda aquello, que le pase esto a los hijos. Y muchas veces se enferman. Usted se ha dado cuenta que muchas de las enfermedades de las mujeres tienen que ver con sus tensiones, con su famoso estrés. Entonces dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ahora, hay otra versión que dice de ropa escarlata. Interesante, ¿verdad? Porque es como que la mujer valiente cuida que sus hijos sean engendrados en Dios. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos, pero no habla del engendramiento porque la mujer no engendra, la mujer concibe, es el hombre el que engendra, sino que está hablando de aquel trabajo que está haciendo, engendrando en la fe a sus hijos. Aquí está mi hija chiquita, Rutía, mi osito cariñosito, así le digo yo. Y ella no me dejará mentir que su mamá, cada vez que las llevaba al colegio, les iba hablando del Señor. Y puso en sus corazoncitos desde chiquitas cosas muy impactantes, muy importantes. También se las armó como pudo para que aprendieran textos bíblicos de memoria y les daba un quetzal por cada texto. Ya se imagina las patojas cómo se sentían motivadas a aprender textos de memoria, pero le aseguro que esos textos ahí están. Y en los momentos necesarios, aun cuando papá y mamá ya no estén, va a fluir en su corazón, en su mente. Porque la mujer que viste a su familia de ropa escarlata es que le está hablando. Si tus pecados fueran como el color escarlata, como el carmesí, van a ser como blanca lana. Es la mujer la que le habla desde pequeño. ¿Usted no se ha puesto a pensar que María engendró a Jesús? Ella concibió del Espíritu Santo, pero cuando el Señor nació, yo le aseguro que no fue José el que la engendró. En la misma cultura judía eran las mamás las que les enseñaban a leer y les enseñaban a leer de alguna manera en los escritos de la Torá, se aprendían a leer. Podemos ver que el Señor leía porque leyó uno de los textos en una de las sinagogas cuando empezó su ministerio, ¿verdad? Entonces sí leía. La mamá le enseñó a leer. Así como usted pasa muchas temporadas trabajando con los chicos, especialmente aquellos que les es difícil aprender, y ahí está usted, ahí está enseñando, porque el don está viendo tele, o el don está en la iglesia, o el don está haciendo otra cosa, pero realmente los hijos son de dos. Pero en la cultura judía, los primeros años, por lo menos en el varón, hasta más o menos los 12 años, son hijos de mamá. Y a los 12, la mujer es hija de mamá. Después se vuelven hijos del padre. Quiere decir que la pubertad es cuando los papás debemos estar más cerca de los hijos. Y es cuando los papás se van. Es cuando los papás están más ocupados. Es cuando los papás no quieren saber de los problemas de los hijos y le toca a ella. Pero si los vistió de ropas dobles, si los vistió de color, de ropa escarlata, si les dio la fe, no porque ella misma la haya dado, sino que ha sido un instrumento para que estén preparados los hijos, aunque fueren viejos no se apartarán. ¿Cuántas dicen amén? La mujer virtuosa, ya voy terminando, pero voy bien, ¿verdad? Creo yo. Fuerza y dignidad de la mujer virtuosa son su vestidura. En los desayunos da gusto ver a las ladies paisajearse. Hoy mi esposa se levantó a las 5 de la mañana. Me despertó. Y yo solo oía. Se estaba, como diría mi mamá, emperendengando. Pero qué bonita vino. Aleluya. Pero qué bonito es cuando usted viene y se pone bien paisajeadita, bien bonita, porque usted viene a una cita con su amado.
No va a venir toda desgreñada, ¿verdad? Va a venir no solo bonita por fuera, sino que también bonita por dentro, ¿verdad? Fuerza y dignidad. Cuando habla de dignidad, mire, hay que ser valiente para decirle a un marido abusivo, hasta aquí llega. Yo a veces no entiendo a la mujer cristiana que estaba de aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Tal vez le enseñaron mal, pero usted tiene dignidad. Y le aguanta a este y le aguanta a la otra. Quizá porque a veces las consejerías son, mira mi hija, tienes que aguantar todo lo que él te haga. No, yo no veo eso. Obviamente hay que estar luchando en oración. Hay que estar metiéndose en oración. Hay que pelear la buena batalla. Pero llega un momento en el que, hermana amada, hay que poner un alto. Porque usted tiene dignidad. Dice, fuerza y dignidad son su vestidura. A veces un hombre no cambia porque no encuentra una mujer que le ponga el alto. Aló. No muy convencida, ¿verdad? Pero lo que más me gusta de este pasaje de una mujer valiente, una mujer fuerte en Cristo, es que le sonríe al futuro. Qué bonito es ver una mujer que sonríe. Qué feo es ver una mujer amargada. Triste. Yo les digo a las hermanas que asisten aquí, porque a mí me gusta predicar de cerca. Mientras más cerca mejor cuando predico. Y me gusta ver los ojos de las personas. Porque dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. ¿Y qué mira uno en los ojos de muchas mujeres cristianas? En muchas iglesias. Lo veo en muchos lugares a donde voy. Mujeres apagadas. Ya no les brillan sus ojos. A veces no sé si están llorando su desventura o realmente están tocadas por el Espíritu Santo. A veces no lo discierno. ¿Y cuántas saben que el Señor dijo que Él había venido para que ustedes tengan vida? Pero no cualquier clase de vida, sino que para que la tengan en abundancia. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, si usted se ve al espejo y ya no le brillan los ojos y es por su esposo, dígale, Señor, trata tú con él, pero dame gozo a mí. Si es por sus hijos, póngalos en las manos de Dios, confíe. Por cualquier circunstancia, es una enfermedad, el Señor es su sanador. Está con escasez económica, el Señor es su proveedor, pero debe creer, debe ser valiente, incluso debe moverse en esa fe, dar pasos de fe para que el Señor la respalde y sonreírle al futuro. No esté con esa preocupación que le enferma. ¿Cuántas de ustedes están con las columnas o con los cuellos tiesos? De la presión, de la tensión, de la preocupación. ¿Cuántas de ustedes tienen gastritis? Porque ya ni comen a sus horas por estar haciendo esto, por estar haciendo lo otro, por estar... me estoy dando a entender. ¿Cuántas de ustedes pueden estar enfrentando diferentes enfermedades psicosomáticas, psique-mente, soma-cuerpo? Porque se preocupan por esto, se preocupan por aquello. Créanle a Dios. Y sonríanle al futuro. Es que es una frase poderosa. Sonreírle al futuro. Eso significa que yo voy a creer lo que realmente se cacarea tanto en las iglesias de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Para darnos el futuro que esperáis. Eso hay que creerlo. Y entonces yo le sonrío al futuro. Aleluya. Hay que sonreírle. Yo tengo 2 hijas, una que ya está comprometida, y Dios ha sido fiel. Pero tengo otras 2. Pero oro continuamente. Desde que nacieron estoy orando. Así que mis yernos son los hombres más orados.
Aleluya. Y desde que veo que alguien camina con una de ellas, yo le pongo el ojo. Mucho ojo, patojo. Para que sea Dios el que en su misericordia, en el futuro cercano, porque si digo futuro lejano, saber qué va a decir Ruth, pero en el futuro cercano, Dios envíe la persona correcta. Entonces le sonrió al futuro, pero también mi esposa que le sonría al futuro. Sonríanle al futuro ustedes. Qué bonito es estar con personas que se sonríen. Yo eso lo enfatizo mucho aquí en la iglesia. Algunos se me enojan, pero casi siempre el que se me enoja es porque tiene cara así de jocote marañón. ¿Ha visto usted la pepita del jocote marañón? ¿Verdad que así es? La próxima vez que usted tenga esa cara, cómprese un jocote marañón, téngalo ahí en el espejo y compárese. No vale la pena que se le llene más, no solo que ya el tiempo causa estragos en la piel de la mujer, ¿verdad? Hidrátese bien, por favor. Pero líneas de expresión. Qué bonito. Mire, si las líneas de expresión son aquí porque se está sonriendo, no importa. Pero qué bonito es sonreírle al futuro. Dice, el corazón alegre es buen remedio. Así dice el proverbio. Es un consejo de Dios ancestral. Sonríale al futuro. Si su esposo se va a ir, no es su esposo el que le provee, es Dios. Y cuando digo se va a ir, se lo va a llevar Dios. Él siempre le va a proveer, le está proveyendo a través de su esposo. Pero si ya no va a estar por esto, por aquello, tranquila, confía en Dios. Que ningún hombre, que ninguna circunstancia le quite a usted su gozo y su valentía, y su fuerza, y su dignidad. ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Ella vigila, una mujer valiente vigila la marcha de su casa. Eso implica muchas cosas. Y no come el pan de la ociosidad. Ustedes se levantan a las 5 y se acuestan no sé a qué hora. Pero ahí están. Vigila la marcha de su casa. Fíjese que pareciera que eso lo debería hacer el varón, pero note que está en la esfera de ella. Usted le hace otra vez, si quiere, y termino con esto, todo el capítulo 31. En el verso 28 dice, y esta es una etapa maravillosa que muchas de ustedes se van a identificar con ella porque ya llegaron a esa etapa. Lamentablemente los hijos, hay que recordarles que cuando mamá, esa mujer valiente, esa mujer virtuosa, llega a cierta edad, dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. A la mamá hay que bendecirla. Cuando llega a la etapa en donde la tercera edad, por decir algo, la vejez, la hace creer que ya no sirve para nada porque está enferma, porque esto, porque lo otro. ¿Cómo sanaría el corazón de muchas madres, de muchas abuelas, cuando sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada? También su marido la alaba. Bienaventurada aquella que tiene maridos que la alaban. Es que tengo aquí hombres. La próxima vez sin hombres. Pero a veces yo quisiera, como los 3 chiflados, va a poner a todos así y hacer para que despierten y hagan su función. Su marido, ¿es eso Biblia o no es Biblia? Bueno, no le digo que haga una reunión de varones porque no vienen. Tal vez un domingo les voy a tener que hablar a los varones, pero su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Qué lindo que el esposo le diga eso a la esposa, ¿verdad? En un momento crucial, porque es una etapa
Si usted ve todo el Proverbios 31, habla de diferentes fases. Engañosa es la gracia y vana la hermosura o la belleza. Pero la mujer que teme a Jehová o al Señor, esa será alabada. Yo sé que aquí no hay. Pero hay esposos que le dicen, bueno, si no bajas esas 20 libras que tenés de más, te dejo. Y estoy ya. Lo que no sabe él o no quiere saber es que es la mamá de sus hijos. Y para dar a luz hijos, el cuerpo sufrió cambios. Claro, una mujer que se cuida generalmente es una mujer que se siente satisfecha con ella misma. Cuando uno se descuida es porque algo está pasando y casi siempre tiene que ver con el trato del esposo o con situaciones complicadas. Pero no hay un estándar. Por eso dice, la belleza es vana. Y contrapone la mujer que teme al Señor, esa será alabada, no importan sus medidas. Aló. Dadle el fruto de sus manos, dice. Esa es una recompensa. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Eso solo se entiende en la cultura judía. Los hombres importantes de los pueblos o de las aldeas siempre se reunían, especialmente los ancianos, a la puerta de la ciudad, porque eran ciudades amuralladas generalmente. Y ahí hablaban y hacían las cosas importantes. Entonces lo que está diciendo realmente el texto es que por sus obras, ahí donde se habla lo más importante, sus obras sean alabadas. Ya te diste cuenta de la esposa de fulano de tal. ¿Se acuerda lo que hicieron con Ruth? Cuando precisamente los ancianos, cuando se quitó el zapato vos, mejor dicho, el fulano, y se lo entregó para poder casarse con Ruth, ese negocio se arregló en la entrada de la puerta. Pero se bendijo a Ruth y las mujeres dijeron que seas como Tamar, que sea que le dio a luz a Fares, hijos, y una bendición que no recuerdo exactamente de una manera literal, pero la bendijeron. Por eso dice, dadle de fruto de sus manos. Si las mujeres viven más y los hombres viven menos, ¿a nombre de quién debería estar la casa? Para ahorrarse el pago de impuestos. Eso es darle del fruto de sus manos, ¿no es cierto? ¿O no? Porque muchos a veces lo que le dejan son deudas, en lugar de dejarla bien. ¿O no tiene que ver eso con esto? Dadle del fruto de sus manos y que sus obras sean alabadas en las puertas. Yo terminé. Mujeres valientes en Cristo, podemos resumir que son aquellas que se atreven a creerle a Dios, que reconocen que tener fe es correr riesgos, pero que aunque no lo sepan muy bien, cuando las decisiones deben de ser tomadas, hay algo que las respalda y que les da esa valentía, que entonces podemos saber que viene de Dios. Póngase de pie. ¿Nos ayudas? Bueno, ya no está el hermano Abel, pero quisiéramos pedirle al Señor en esta mañana que su palabra realmente sea bendecida en sus corazones.